Aprovechamos ya para saludar a nuestra invitada de esta noche, que es Inés Arrimadas. Es diputada de Ciudadanos en Cataluña, es presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y además es portavoz de la Dirección Nacional de Ciudadanos del partido a nivel nacional. Señora Arrimadas, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a La Noche en 24 horas. Gracias, placer. Bueno, acostumbramos a, lógicamente, los asuntos de Cataluña polarizarán nuestra conversación, pero acostumbramos a traer uno de los grandes asuntos de la actualidad a nuestra primera pregunta con nuestro invitado, y hoy tendría que ser la situación del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez, dado que se ha conocido la citación como investigado por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma por la investigación en el denominado caso Auditorio, un asunto de concesión de subvenciones, según entiende la acusación, de carácter irregular. La posición de Ciudadanos es firme. Hoy mismo Juan Carlos Girauta ha reclamado la dimisión del señor Sánchez y que el Partido Popular presente un candidato alternativo. Es inamovible esa posición porque el Partido Popular está alegando que no es estrictamente corrupción política y que habría que analizarlo desde otro punto de vista. Bueno, no es solo nuestra opinión, sino que hay tres motivos por los cuales el presidente de Murcia debería dimitir. Uno es porque la Ley de Transparencia de Murcia, una ley aprobada por el Parlamento de Murcia, exige que los políticos imputados por corrupción política dejen sus escaños. La segunda es porque el propio presidente dijo públicamente, y hay testimonios que están grabados y que se pueden consultar, dijo públicamente que si era imputado finalmente por estos delitos dejaría su cargo. Y el tercero de los motivos es que lo firmó con un acuerdo con Ciudadanos. Nosotros, como ya se ha comentado, estamos garantizando la estabilidad, estamos siendo responsables en Murcia, estamos permitiendo gobernar a la lista más votada. De hecho, hemos votado los presupuestos, pero lo que está firmado hay que cumplirlo. Y queremos que al frente de la región de Murcia pues haya una persona que esté libre de cualquier tipo de sospecha de corrupción o cualquier tipo de caso de corrupción. Así que yo estoy convencida que el señor Sánchez no va a hacer triplete y no va a incumplir una ley, desdecirse de su palabra y no cumplir un acuerdo con Ciudadanos, ¿no? Y el matiz al que hace referencia el Partido Popular, que no se habla de corrupción política, sino más bien corrupción administrativa, cuando él era alcalde de Puerto Lumbreras. Bueno, nosotros consideramos que sí que está dentro de los casos que se consideran corrupción política y, por tanto, entendemos además, insisto, que el propio presidente de Murcia ya dijo hace unos meses que si finalmente se formalizaba su imputación por estos delitos dimitiría. Por tanto, yo creo que le podemos dar muchas vueltas. Entiendo la reticencia de los viejos partidos a cumplir este tipo de exigencias de regeneración, pero yo creo que cuando uno da la palabra, cuando uno aprueba una ley y cuando uno firma un acuerdo, no hay duda de que se tiene que cumplir. ¿Qué ocurriría si no presentara su dimisión el señor Sánchez, el Partido Popular no presentara una alternativa en base a ese pacto que ustedes tienen suscrito? ¿Habría una moción de censura? Hombre, nosotros la verdad es que no contemplamos esta circunstancia, porque estamos convencidos además de que el Partido Popular tendrá gente preparada y que no tenga ningún tipo de sospecha de corrupción. ¿O es que está diciendo el Partido Popular que no hay nadie preparado para gobernar con un proyecto, digamos, del mismo partido, pero sin tener sospechas de corrupción? Eso es lo que está diciendo el Partido Popular, que además de incumplir las leyes y sus acuerdos y sus palabras, no tienen a nadie que pueda ponerse al frente de la región de Murcia. Nosotros estamos convencidos de que el Partido Popular no va a poner en peligro la estabilidad de Murcia, la responsabilidad por aferrarse a un sillón. En relación a Cataluña, en estos últimos días, señora Arrimadas, habrá asistido como nosotros a todo lo que se ha ido publicando en los medios de comunicación. Bueno, pues parecía abrirse camino una posible tercera vía, un poco equidistante entre la posición de la Generalitat de Cataluña, claramente independentista, y la posición del gobierno de Mariano Rajoy. Se habló también de la posibilidad de que hubiera habido contactos discretos, de la cual habló el delegado del gobierno en Cataluña, el señor Millo. Luego ha sido desmentida, incluso esta misma noche, por el presidente del gobierno en una entrevista en una cadena de televisión. Se trataría de, según el gobierno, de trabajar en la idea de otorgar más competencias, de realizar más inversiones, de realizar algunos consejos de ministros también en Barcelona como gesto hacia esa comunidad autónoma, es decir, que el Estado tuviera más presencia en Cataluña. ¿Con esto está de acuerdo Ciudadanos? ¿Cree que es el camino para resolver esta cuestión? Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que había que abrirse un diálogo y, de hecho, los últimos movimientos del Gobierno de España yo creo que no son casuales. Durante los 5 años
en los que ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta, los 4 de legislatura y el año, digamos, de inestabilidad, no se ha visto ningún tipo de debate sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas, no se ha hablado sobre infraestructuras y ahora el Partido Popular lo que está haciendo es cumplir el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos y todas estas cuestiones estaban allí. Hablamos de corredor mediterráneo, hablamos de cercanías, hablamos del sistema de financiación. Nosotros lo que consideramos es que el Gobierno de España tiene que hablar de soluciones para los problemas reales de los catalanes. Sí que es verdad que cuando se ha abierto ese diálogo, insisto, gracias también a que ha sido una exigencia de Ciudadanos, el Gobierno de la Generalitat no va a las reuniones y su respuesta ha sido dejar la silla vacía de los catalanes. Lo vimos en la conferencia de presidentes. Estaban allí todos los presidentes de comunidades autónomas hablando del sistema de financiación y resulta que la silla de los catalanes estaba vacía. De hecho, no han nombrado ni al experto en la comisión de expertos que cada comunidad autónoma tiene que nombrar a un técnico. Por tanto, lo que queremos es que, por supuesto, haya diálogo, pero que ese diálogo llegue al momento ya de concretarlo en reformas, en inversiones, en servicios públicos, que eso va a ser bueno para todos los catalanes, pero también para todos los españoles. Por ejemplo, el corredor mediterráneo, que tanto defendemos y que llevamos tantos años defendiendo, es una infraestructura no solo buena para Cataluña, sino buena para toda España. Por tanto, yo creo que es hora de concretar ese diálogo en reformas y de que se visualice además pues que el Gobierno de la Generalitat está en un callejón sin salida y que a veces, incluso con las declaraciones del señor Mas de última hora, parece que está incluso pidiendo un flotador, ¿no? Después de todo lo que han liado, por decirlo coloquialmente, ahora resulta que el señor que planteó el desafío, que el señor Mas, que ha sido capaz de romper Convergencia y Unió, que ha sido capaz de romper su propio partido, ahora resulta que parece que pide un flotador político, ¿no? Nosotros pensamos que evidentemente necesitamos un cambio de gobierno en Cataluña, un gobierno donde impere el sentido común, donde se exijan, digamos, reformas en toda España, pero que evidentemente se hagan desde un punto de vista de proyecto común español. Y en esas estamos. Estoy convencida de que el Gobierno de la Generalitat no le queda otra que convocar elecciones. Y cuando convoque elecciones tenemos una magnífica oportunidad de tener un Gobierno de la Generalitat para todos los catalanes y un Gobierno de la Generalitat que evidentemente dialogue con el Gobierno de España, negocie, por supuesto, como el resto de comunidades autónomas y que podamos tener un proyecto de futuro para todos. Muchos atribuyeron a Ciudadanos el papel o la posibilidad de poder ahormar no sé si llamarle frente, porque parece una idea frentista la idea de frente, pero sí una alternativa constitucionalista en Cataluña donde pudiera compaginar su entendimiento con el Partido Popular de Cataluña y con el Partido Socialista de Cataluña. Le quiero mencionar unas declaraciones que ha hecho hoy Pedro Sánchez, que ha presentado ya su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista para recuperar ese cargo que perdió el pasado octubre. Ha presentado su propuesta política para el Partido Socialista y defiende que Cataluña sea una nación integrada en España, comprometiéndose a una España plurinacional, a una reforma constitucional en la cual se garantice el carácter plurinacional del Estado español. ¿Con ese Partido Socialista Ciudadanos se entendería? Es que el Partido Socialista, no solo el del señor Pedro Sánchez, sino de los últimos presidentes, ha dicho una cosa y la contraria. Dice una cosa en una comunidad autónoma y dice una diferente en otras. Yo creo que lo que primero tendría que hacer el Partido Socialista es aclarar qué proyecto quiere para España. No se trata solo de quién va a ser el próximo presidente o secretario general, como ellos dicen del partido, sino qué proponen para este país. Que digan lo mismo, que defiendan lo mismo en todos los rincones de España. Entonces, mientras eso no pase, es evidente que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es liderar una alternativa política en Cataluña, porque creo que nadie duda de eso, que la fuerza constitucionalista más importante, más consolidada y en disposición de liderar esa alternativa de gobierno somos nosotros. Nosotros estamos preparados y además creo sinceramente que es una buena opción que cuando uno necesita sumar esfuerzos y necesita un gobierno transversal se pueda liderar desde el centro y desde un partido pues regenerador y limpio sin mochilas del pasado, ¿no? Nosotros estamos preparados, creemos que la situación es tan grave que los otros partidos no van a poder encontrar excusas para no sumar esfuerzos en un gobierno constitucionalista y además, insisto, vamos a tener que sumar a partidos y personas. Creo que vamos a tener que aunar a gente que sepa de lo que habla. Yo en mi equipo en Barcelona, en el Parlamento de Cataluña, tengo a médicos hablando de sanidad, tengo a profesores hablando de educación, tengo a técnicos de infraestructuras, ingenieros hablando de infraestructuras, tengo autónomos que saben lo que es adelantar el IVA antes de cobrarlo hablando de autónomos. Eso es lo que yo creo que hace falta en el gobierno de la Generalitat. Y si lo podemos liderar nosotros, es evidente que a nosotros no nos va a temblar el pulso para hacer una candidatura, digamos, ganadora, pero que obviamente después de las elecciones tenga que sumar a más partidos y a más personas
que puedan liderar una alternativa. Es la única solución, de verdad, en un momento como este. Y nosotros hemos sido responsables en otras comunidades autónomas, lo hemos demostrado y lo hemos hecho. Y yo creo que cuando lleguen las elecciones, si los números dan, pediremos al resto de partidos que también sean responsables, porque esto ya no es un juego. Esto es una cuestión de todos los españoles, esto es una cuestión que ya supera, digamos, el rifirrafe normal de los partidos en una comunidad autónoma. Esto es un proyecto de país que tenemos que ser capaces de construir en Cataluña entre todos. Le hago una pregunta más y ya abro la mesa a mis colegas, si le parece. Hablando de voces y de posibles soluciones, hoy hemos leído una entrevista en la prensa nacional, en el diario El Mundo, en la cual un importante editor de nuestro país, Juan Luis Cebrián, planteaba que si se convoca finalmente el referéndum, habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Entendemos que en la retirada de competencias, como constitucionalmente se establece. ¿Apoyaría eso Ciudadanos? Bueno, es que no podemos ponernos la venda antes de la herida. Yo le digo lo que yo percibo en Cataluña, en el Parlamento que estoy cada día. El Gobierno de la Generalitat no quiere repetir el 9N. Y están buscando una excusa, están buscando un flotador, políticamente hablando, para no tener que hacer lo mismo otra vez. Porque si vuelven a hacer un 9N, se volverá a ver pues que no tiene reconocimiento internacional, que no hay una mayoría social que haya dado apoyo a esto, que no tiene, insisto, consecuencias políticas, que se han vuelto a gastar millones de euros de los catalanes en esto. Y como el Gobierno de la Generalitat no quiere, ni loco, por decirlo coloquialmente, volver a cometer ese error, están buscando, pues, insisto, una excusa para decir no nos dejan hacer el supuesto referéndum y tenemos que convocar elecciones. Nosotros ya de verdad nos conocemos un poco cuáles son las estrategias del Gobierno de la Generalitat, y los primeros que no quieren repetir el 9N porque saben que volvería a ser un fracaso y que habrían vuelto a hacer una promesa que no han podido cumplir son los propios miembros del Gobierno de la Generalitat, y creo que eso el Gobierno de España pues evidentemente tiene que tenerlo en cuenta y tiene que centrar las soluciones en los problemas de los catalanes. Yo, si soy alguna vez presidenta de la Generalitat de Cataluña, defenderé los intereses de los catalanes, como creo que tiene que hacer cualquier presidente de comunidad autónoma, pero siempre, obviamente, desde la legalidad, desde el respeto institucional, con un proyecto, digamos, de reformas también dentro de Cataluña, y eso es lo que nosotros estamos convencidos de que hace falta en Cataluña, para lo que estamos trabajando y preparados para poder liderarlo en cuanto se convoquen elecciones. Pues vuestro turno. Paulino, empezando por ahí. Buenas noches, señora Arrimada. Usted utiliza con mucha frecuencia el término hacer política, que es una expresión acuñada en el País Vasco hace mucho tiempo y que quedó carbonizada por lo que significaba, pero que usted la traduce como más inversiones, más infraestructuras, mejor financiación. La pregunta es si usted cree que Cataluña está discriminada respecto a otras autonomías en financiación, en infraestructuras, en competencias, en recursos, o tiene un problema de mala gestión. Yo creo, en primer lugar, respecto a la primera de las reflexiones, que no se nos puede comparar con otros lenguajes que han utilizado otros actores totalmente diferentes. Una cosa es respetar, como hacemos nosotros, que se aplique la ley y la justicia, eso no lo hemos puesto nunca en cuestión, y decir que los políticos también tenemos que hacer política. Y hacer política significa muchas cosas, significa explicar a veces lo que se hace, significa rebatir falsedades que se puedan decir. Por otra parte, significa reconocer errores, significa hacer reformas. Y respecto a la segunda de las cuestiones, yo creo que en este país, en España, hace falta un proyecto de reformas en general. Y estoy convencida de que cuando nos va bien en Cataluña, nos va bien en el conjunto de España y viceversa. Y un sistema de financiación más justo será bueno para toda España. Y infraestructuras como el corredor mediterráneo serán buenas para toda España. Y hacer servicios públicos de mejor calidad serán buenas para toda España. ¿Serán buenas para los catalanes? Sin duda. Y yo, como líder de un partido político que aspira a gobernar a la Generalitat de Cataluña, siempre voy a intentar defender a los intereses de los catalanes, pero nunca alimentando las luchas territoriales, que es lo que han hecho el Gobierno de la Generalitat. Yo nunca voy a alimentar las luchas territoriales. Voy a defender los intereses de los catalanes dentro de un proyecto común español, y siempre teniendo por delante que lo que es bueno para toda España es bueno para Cataluña y viceversa. Yo no creo en las sumas cero ni en las luchas territoriales, insisto. Y con ese proyecto, que creo que nadie pone en duda cuando otro presidente de otra comunidad autónoma pues dice, oye, yo quiero esta infraestructura, o yo pido una reforma del sistema de financiación, nadie pone en duda su lealtad y su intención de participar en un proyecto común español. Yo entiendo que el Gobierno de la Generalitat ha hecho pues muchos esfuerzos durante muchos años para que eso en Cataluña se ponga en duda, pero para nosotros, sin duda, siempre
si gobernamos en Cataluña, vamos a participar de las reformas de toda España y vamos a defender los intereses de los catalanes y jamás vamos a enfrentarnos con nuestras comunidades autónomas. Manuel, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. En relación con Murcia, de lo que antes le preguntaba a Víctor, ¿no hay una doble vara de medir en Ciudadanos con las exigencias de dimisiones o de salidas, en este caso al presidente murciano? Recuerdo el antecedente del que fue consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, y recuerdo que su portavoz en Andalucía, el señor Juan Marín, nunca reclamó a Susana Díaz la salida de ese consejero, la dimisión, ¿no? Y lo recuerdo porque es un caso muy similar, es de hace un año prácticamente. Un alto empleado público, en este caso era un vicerrector de una universidad sevillana, un proceso de adjudicación de unas obras para la construcción de un centro de estudios determinado, un centro universitario, y una acusación idéntica a la que hay aquí de prevaricación administrativa y de falsedad, ¿no? De falsedad en documento oficial. No existe esa doble vara de medir. En Andalucía no se le pide que dimita al señor consejero de Economía y en Murcia sí. Pues en Andalucía exigimos que dimitieran Chaves y Griñán. Y de hecho, ahora mismo se ha formalizado también, sigue adelante, digamos, su proceso judicial. Por tanto, lo mismo que estamos exigiendo en Murcia, lo exigimos en su día en Andalucía. En el caso que usted indica, si no recuerdo mal, él no tenía ningún cargo público. Sí. Una cosa es ser servidor público y otra cosa es tener un cargo público, que es a lo que uno pues se debe centrar cuando uno exige dimisiones por delitos, por corrupción política. ¿Una prevaricación? Es difícil hacer corrupción política si uno no está en la política. No es lo mismo que el caso del presidente de Murcia, que sí que cometió, digamos, los hechos cuando ya ejercía el cargo público. Yo entiendo que se puedan hacer determinadas lecturas, pero el criterio es el mismo. Es un criterio, yo entiendo que es un criterio exigente. Y lo reconocemos que es un criterio exigente, porque no necesariamente... ¿No creen que es vulnerador de la presunción de inocencia también? A eso voy. No necesariamente un imputado o un investigado es culpable finalmente, pero es que dimitir no es ir a la cárcel, es que lo político no es lo penal ni lo judicial. Vamos a separar estos dos ámbitos que tienen que ser diferentes. Yo entiendo que las exigencias y el listón político tiene que estar más elevado que en el listón penal, en el que cualquier político tiene que enfrentarse a un juicio con las mismas garantías procesales que cualquier otro ciudadano. Por tanto, respondiendo a su respuesta, pues sí es el mismo criterio, porque con Chaves y Griñán, que sí que eran cargos públicos, que sí que fueron imputados por hechos en el ejercicio de su cargo público, pues se exigió su dimisión. De todas formas, por salir ya de lo que piense Ciudadanos o no, es que el propio presidente de Murcia, el señor Sánchez, dijo públicamente que si era imputado por estos delitos, dimitiría. Yo entiendo que por encima de todo está la palabra y lo firmado, y por tanto me parece que, insisto, que seguro que el Partido Popular tiene gente preparada para garantizar la estabilidad de Murcia. Nosotros hemos sido muy responsables, hemos permitido gobernar a la lista más votada, hemos aprobado los presupuestos, hemos cumplido con nuestra parte del acuerdo y entiendo que la otra parte también tendrá que cumplirlo, cuando más, insisto, su palabra estará por encima de todo, y además es que hay una ley de transparencia, es que podríamos incluso obviar lo que piensa Ciudadanos, pero es que hay una ley de transparencia que exige esto, y está la palabra del propio presidente. Me parece que evidentemente no hay mucho más que debatir sobre el tema, sinceramente. Chema. ¿Qué tal, señora Arrimadas? Buenas noches. Una de las bondades que tiene el resultado electoral de las pasadas elecciones, pues que tenemos un Parlamento, digamos, muy plural, en el cual además pues el partido que sustenta la acción de gobierno no tiene una mayoría absolutísima y las posibilidades de ejercer tareas de control por parte de los grupos parlamentarios y por lo tanto dinamizar la vida parlamentaria son mayores. En el caso concreto, formaba además parte sustancial de su discurso de la regeneración política, pues estaban las figuras y las exigencias de algunas comisiones de investigación, algunas ya planteadas y que creo que incluso están en el acuerdo que ustedes firmaron con el Partido Popular, y algunas que han ido, digamos, sobrevenidas como consecuencia de la actualidad que nos toca soportar a los ciudadanos. Me refiero, ¿en qué fase se encuentra la comisión de investigación sobre la Gürtel, es decir, sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular?
también hay planteada la comisión de investigación sobre las andanzas o la situación del Ministerio del Interior y en concreto del anterior ministro Jorge Fernández Díaz y sus grabaciones, en fin, y sus conspiraciones en sede ministerial, y una última, la comisión de investigación sobre el comportamiento del Banco de España en la malhadada cuestión de Bankia. No sé, el tiempo transcurre y no sé en qué fase se encuentran estas comisiones de investigación, porque al final, sí, hablamos mucho de regeneración, pero en fin, se lo vamos a acabar debiendo en exclusiva a la Guardia Civil y a los jueces, ¿no? Porque parecería que en el ámbito político no se avanza demasiado. Pues yo creo que hay que distinguir, como decíamos antes, el ámbito judicial del ámbito político. Lo que hay que hacer a los jueces es dar recursos necesarios a la justicia y no hacer injerencias políticas para que los jueces sigan investigando, pero los políticos también tenemos una responsabilidad a la hora de luchar contra la corrupción. Por eso esta misma semana, de hecho esta tarde, se ha producido una reunión importante en el Congreso de los Diputados. Ha sido una reunión entre Ciudadanos y el Partido Popular para concretar cómo se va a llevar a cabo la eliminación de aforamientos a políticos y la limitación de mandatos. Dos elementos que, por cierto, estaban en los acuerdos firmados y que, evidentemente, serán un pasito más para eliminar casos de corrupción y para poder recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, ¿no? También están otra serie de comisiones de investigación, como por ejemplo de las cajas, que se vota esta semana. Esta misma semana vamos a saber si los viejos partidos quieren poner en marcha o no una comisión de investigación, no solo de Bankia, sino de todo lo que ha supuesto un rescate de más de 60.000 millones de euros que hemos pagado todos los españoles. Nosotros queremos levantar las alfombras, queremos poner luz y taquígrafos en todos los casos, no solo de corrupción política, sino también de saqueo desde las instituciones, como podríamos calificar a lo que ha pasado con las cajas, y me parece que estamos mucho mejor que hace un año. Hace un año o hace dos, nadie se podía imaginar poner en marcha una comisión de investigación de las cajas de ahorros. Nadie se podía imaginar que se abriera en el Congreso, como estoy convencida de que se va a hacer, una comisión de investigación de la financiación del Partido Popular. Por cierto, el Partido Popular lo firmó en su acuerdo de investidura. Es decir, estamos hablando ya de una cosa a la que se ha comprometido el Partido Popular. Y aun en el hipotético caso, que estoy segura de que no será así, que el Partido Popular se oponga a ello, tenemos una mayoría alternativa en la oposición para ponerlas en marcha. En definitiva, nosotros en esta legislatura tenemos un papel muy claro. Es garantizar la estabilidad, que España tenga un gobierno, que España se pueda incluso dotar de unos presupuestos si el gobierno los trae en el Congreso para poderlos debatir, pero a cambio de eliminar privilegios políticos, de impulsar recambios y de impulsar además mejoras legislativas para luchar contra la corrupción y hacer cambios que no se han hecho en 35 años. Ese es el papel que las urnas nos han dado a los diputados de Ciudadanos en el Congreso y con el que estamos satisfechos, con el que estamos, digamos, con una sensación de que estamos siendo útiles y que los más de 3 millones de personas que nos han votado están viendo cómo su voto está sirviendo para hacer todo este tipo de cosas. Llevamos solo un par de meses de legislatura. Yo entiendo las ganas de cambio y entiendo que queramos hacerlo todo en 2 meses, pero es evidente que todas las reformas que se han llegado en el acuerdo van a llevar un tiempo. Pero insisto, ya en estos meses ya estamos viendo frutos, ya estamos viendo comisiones de investigación, ya se está tramitando. Esta semana se tramita por primera vez en democracia una ley integral de lucha contra la corrupción que habla de cosas tan básicas como prohibir los indultos a políticos condenados por corrupción política. Que además esto no cuesta ni un duro, que es lo que más, yo creo que es lo mejor para los ciudadanos. La relación coste-beneficio es espectacular, no cuesta nada y de beneficios muchos. O la protección de los denunciantes de corrupción. Los que se atreven a denunciar la corrupción tienen que tener amparo y protección, no estar sometidos a presiones o tener miedo o incluso perder sus trabajos. Todo eso ya se está tramitando. Por eso teníamos tantas ganas en Ciudadanos de que hubiera una legislatura y de que hubiera un gobierno, porque si no hay gobierno y no hay legislatura y no hay Congreso, no hay comisiones de investigación y no hay leyes. Y en ese papel estamos. Yo creo que es un papel importante que nos da, obviamente, responsabilidad, pero también tener la fuerza para instar a cambios que nos han hecho muchos años, ¿no? Pero como no tengamos presupuestos, me parece que todo esto se va a quedar... Bueno, hay algunas cosas, como digo, que no hace falta tener dinero para hacerlas, ¿no? Las comisiones de investigación o limitar mandatos o eliminar los indultos por corrupción política no cuestan ni €1 y pueden tener un beneficio muy, muy suculento. Buenas noches. Buenas. Precisiones sobre la limitación de mandatos, a ver si el Partido Popular
se ha comprometido a aceptar esa propuesta y que eso afecta a Mariano Rajoy. Y la segunda es insistirle un apunte sobre Murcia, porque yo entiendo usted plantea un deseo, pero creo que la posición que ha fijado hoy el Partido Popular ha sido muy clara. La posición ha sido ni va a dimitir, ni va a haber un cambio de candidato, ni... O sea, ellos entienden, es la interpretación sobre ese acuerdo que ustedes firmaron, que, como bien apuntaba Víctor, que no es una corrupción política, sino que es prevaricación, una investigación sobre una posible prevaricación administrativa, y que no hay una imputación formal, solo se ha abierto una investigación, pero no es la apertura de juicio oral. Sí, hay imputación formal. Bueno, pero yo digo lo que ellos sostienen. Entonces, ante eso, en la medida en que el presidente de Murcia se va a quedar en su cargo, lo que quiero saber es si ustedes se plantean presentar una moción de censura y si eso afecta al pacto a nivel nacional o se queda en una crisis a nivel regional. Pues a ver, respecto a la primera de las preguntas, que es lo de limitación de mandatos de gobierno. Sí. El Partido Popular aprobó esa medida porque le exigimos que lo incluyera en el acuerdo de investidura. Por tanto, estoy convencida de que el Partido Popular tendrá que cumplir con su palabra dada. Y además, es que es muy curioso porque el Partido Popular ha impulsado la limitación de mandatos, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Supongo que si para el Partido Popular limitar los mandatos del presidente de la Junta de Andalucía es bueno, será bueno también limitar los mandatos del presidente del Gobierno. Supongo que lo que es bueno para Andalucía es bueno para toda España. También creo que en otras comunidades como Extremadura, en Madrid se va a incorporar también como uno de los requisitos. Entiendo que les cueste trabajo, entiendo que no es fácil, entiendo que hay una inercia de intentar mantener lo que había, pero llega un momento que la ola de cambio y el no tener mayoría absoluta pues tiene consecuencias. Insisto, no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la credibilidad de las instituciones, a favor de la regeneración democrática, y estoy convencida de que el Partido Popular, igual que hizo el presidente Aznar, acordémonos, sin que le obligara a nadie, pues estoy convencida de que va a cumplir con su palabra. Respecto a Murcia, nosotros hemos sido muy responsables y hemos esperado todos los tiempos procesales hasta que la formalización de la imputación ha sido firme. Nosotros somos un partido, insisto, que cumplimos la palabra dada, que cumplimos los acuerdos y que garantizamos la estabilidad. A día de hoy ya hay una imputación formal de corrupción política al presidente de Murcia. E insisto, más allá de nuestro acuerdo y más allá de la ley de transparencia, el propio presidente, el señor Sánchez, dijo públicamente que si por estos delitos se formalizaba su imputación, él dejaba el cargo. No se me ocurre, de verdad, el escenario en el que el presidente de Murcia incumpla su palabra, incumpla la ley de transparencia y incumpla el acuerdo. Yo le pregunto por lo que ustedes van a hacer, porque de verdad es que son dos posiciones distintas y hoy hemos escuchado la suya y la del Partido Popular y no tienen nada que ver. Ustedes se plantean presentar una moción de censura, que es lo que nos estamos preguntando todos, si van a intentar buscar un acuerdo con el Partido Socialista y con Podemos para derribar a Pedro Antonio Sánchez, y si eso afecta al pacto a nivel nacional. No tenemos ninguna intención de derribar a nadie. Tenemos la intención de que al frente del Gobierno de Murcia hay una persona que pueda dedicarse al 100% a la región de Murcia, que pueda cumplir con sus acuerdos y que no tenga ninguna sospecha de corrupción. Y creo además que cuando el presidente Sánchez se comprometió a dimitir también estaba pensando en eso. Estoy convencida de que en el Partido Popular hay otras personas preparadas para gobernar y que van a presentar un candidato alternativo. Eso es lo que está en el acuerdo, eso es lo que está en la ley de transparencia y esas son las palabras del presidente Sánchez. Yo también entiendo una cosa, está muy reciente. También entendemos que el Partido Popular a lo mejor hoy ha dicho una cosa, pero ya veremos lo que hace en las próximas horas, ¿no? La formalización es reciente, entiendo que no sea un plato de buen gusto, pero obviamente estoy convencida de que no van a poner en riesgo la estabilidad de la región de Murcia por aferrarse a un sillón cuando él mismo dijo públicamente que si se formalizaban estos delitos, la imputación de estos delitos, pues él mismo dejaría el cargo. Y no se trata de derribar a nadie. Nosotros hemos sido muy responsables en Murcia, como en otras comunidades autónomas. Queremos estabilidad y queremos cambios. Y uno de esos cambios pues es que los imputados por corrupción política no se centren, digamos, en gobernar y en defenderse, sino que se centren en defenderse fuera de las instituciones y que al frente del gobierno ponga una persona pues que no tenga ningún tipo de sospechas de corrupción. Antes de que se vaya, señora Arrimadas, vamos a escuchar las dos declaraciones políticas trascendentes del día en relación al asunto de Cataluña y a la posibilidad que se ha especulado y que hemos traído a nuestra mesa de análisis de que se hubiera abierto ya una vía de diálogo discreto entre el gobierno de Puigdemont y el gobierno de Mariano Rajoy. Rajoy ha dicho esta tarde que está dispuesto a hablar con la Generalitat de los problemas reales de los catalanes. Algunas horas antes, Carles Puigdemont negaba que hubiese diálogo discreto entre el Ejecutivo y la Generalitat, como había avanzado el delegado del Gobierno, y reclamaba además fijar ya una reunión con Rajoy.
si l'Estat vol parlar de propostes, nosaltres en tenim una per parlar. Com té alguna altra que no coneixem, de la posi sobre la taula, parlar no. Nosaltres fa molts d'anys que estem asseguts a la taula de la negociació i el problema és que a l'altre costat no s'hi seu ningú. Nosotros estamos dispuestos a hablar de lo que son los problemas reales y le preocupan al conjunto de los ciudadanos. Ahora, de cómo se liquida la soberanía nacional o de cómo conjuntamente incumplimos la ley, francamente el presidente del Gobierno de España, sea yo o sea quien sea, no puede hacerlo. Bueno, pues ya les decíamos que eran las dos declaraciones más importantes del día. El presidente Rajoy ha dicho que no hablará con Cataluña ni de forma discreta ni de forma pública sobre la manera en que se liquida la soberanía nacional. En eso entiendo que hay pleno entendimiento con el PP, ¿no? Sí, nosotros lo hemos repetido muchas veces. Diálogo sí. Evidentemente lo importante es sobre qué se dialoga, no si se dialoga o no, que entendemos que siempre es un escenario positivo. Dialogar para sacarnos a los catalanes de España y de la Unión Europea, no. Dialogar para ver cómo se saltan algunos las leyes, no. Ahora, dialogar sobre infraestructura, sobre servicios, sobre mejoras, sobre reformas, evidentemente. Yo creo que es ya la hora de que el Gobierno de España concrete determinadas reformas y determinadas mejoras para toda España, que también serán buenas, por supuesto, para los catalanes. Y por último, un matiz. El presidente Puigdemont ha dejado la silla de los catalanes vacía en la conferencia de presidentes. Por tanto, hace mucho tiempo que el Gobierno de la Generalitat no está en las mesas de diálogo, no está en las mesas de debate, y creo que los catalanes nos merecemos un Gobierno de la Generalitat capaz de dialogar con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno de España. No dialogar solo para decir que nos vamos de España y de Europa, no, dialogar para contribuir a reformas que sean buenas también para los catalanes. Estoy convencida que en el año 2017 tendremos una oportunidad de tener un gobierno que sea exigente, que sea reformista y que también pueda dialogar con el Gobierno de España, con las comunidades autónomas para defender los intereses de los catalanes. Apuesta por elecciones, entonces, antes de Nochevieja, ¿no? Es que creo que las alternativas del señor Puigdemont y del señor Mas son nulas. De hecho, están en un callejón sin salida. Llevamos así desde el año 2010. Quiero recordar a todo el mundo que llevamos en Cataluña desde el año 2010 con un monotema encima de la mesa. Hay un agotamiento, pues evidentemente importante en la sociedad catalana, y creo que muchos catalanes tenemos muchas ganas de hablar de educación, de hablar de listas de esperas, de hablar de infraestructuras, de hablar de lucha contra la corrupción. Estoy convencida de que vamos a tener la oportunidad de volver a recuperar un gobierno que hable de todo esto. Bueno, compartir solo con usted una imagen que está teniendo lugar en este momento y que podemos ver ahora mismo en directo. Esto está teniendo lugar en Barcelona, es la entrega de los premios Empresario del Año del Periódico de Cataluña, y ahí coinciden la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, también el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, los responsables, los representantes del periódico, y de un momento a otro pues esperan discursos en esta entrega de premios. Así que estaremos atentos por si hubiera algo que fuera noticia de manera especial a lo largo de nuestro programa. Ahí lo dejamos. Gracias, Inés Arrimadas, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, ha sido un placer. Y ya sabe dónde está su programa a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas noches.